Hoy vamos a tocar un tema que es apasionante. Preguntas que cada vez más se van desplegando por toda la sociedad. ¿Por qué los partidos políticos? ¿Por qué la necesidad de otro partido político? Preguntas que podríamos optar por dar respuestas teóricas. Sin embargo, el preámbulo de todo esto es algo que es llamativo, es algo hasta apasionante, porque el artículo 22 de nuestra Constitución Nacional, Constitución de la clase burguesa. Hasta podríamos decir que fuimos educados con ese cassette puesto del artículo 22 de la Constitución Nacional. ¿Qué nos dice la Constitución Nacional? El pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Pero es una joya, es un cassette puesto que desde que comenzamos la escuela, que comenzamos la primaria y pasamos por todos los entes de educación, ese cassette puesto tenemos. Es decir, ya lo tomamos tan naturalmente, esa influencia ideológica, como que es imposible analizar desde otro punto de vista. El pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Bueno, hemos pasado de todo, hemos pasado dictaduras, hemos pasado gobiernos democráticos burgueses, un gran pantallazo de todas estas variantes. Dos variantes tiene la burguesía en la dominación. Una, la represión, otra, el engaño. Una, la dictadura, otra, todos los procesos democráticos burgueses. Profundicemos en esto, ¿no? 40 años delegándole a representantes. Ahora, fíjense, ¿no? Estos representantes que representan además los intereses de una clase. Estamos hablando de intereses de la burguesía y más particularmente la burguesía monopolista. Es decir, le delegamos a estos señores toda la representatividad. Estos representantes pertenecen a partidos políticos, a fuerzas políticas. Tenemos una ya vasta experiencia y cuando decimos tenemos nos referimos clase obrera y pueblo sobre quiénes son estos representantes, 40 años de experiencia. Figuras repetidas, figuras que responden directamente, ya no en forma indirecta o solapada, responden directamente porque han sido gerentes, CEOs, representantes de intereses de grandes empresas monopólicas. Estos señores, curiosamente, pertenecen a partidos políticos burgueses. ¿Qué queremos decir con esto? En nuestra página, bueno, en diferentes artículos de La Comuna, nosotros sobre el tema del Estado, primero para hablar de las fuerzas políticas, el Estado es una herramienta de dominación de la clase en el poder. Es la clase burguesa. Por lo tanto, el Estado les pertenece a esa clase. Una institución directa de ese Estado son los partidos políticos, son sus funcionarios, son los que nos representan. Ellos, dueños del Estado, de dominación. Ahora bien, en ese planteo de estas fuerzas políticas, lo que se esconde por un montón de cubiertas que no nos permiten ver el fondo. Estos partidos políticos, los partidos burgueses, partidos que representan esos intereses, pertenecen a esa clase explotadora. Por lo tanto, sus intereses desde el Estado y desde estas fuerzas políticas lo van a defender a capa y espada. Esta introducción nos da pie para analizar qué pasa de este lado de la barricada. De este lado de la barricada podríamos decir, solo a modo de ejemplo, que año 93, el primer grito de democracia directa fue el santiagueñazo. Un grito enorme, un grito que iba a tener ya una palabra, un sello que fue un grito autoconvocado. A partir de ese 93 podríamos pasar por infinidad de experiencias de nuestra clase obrera y de nuestro pueblo, transitando ese camino de la autoconvocatoria. Ese camino de la autoconvocatoria va a tener picos muy altos, el correntinazo, a pocos días del gobierno de De la Rúa, con el demócrata Storani a la cabeza como ministro del Interior,
Podríamos hablar del hecho que sintetizó toda una larga etapa de esta democracia burguesa, que fue el año 2001, donde irrumpe la autoconvocatoria, irrumpe esa espontaneidad con una memoria. No fue una espontaneidad simple, sencilla, sino que venía ya con una memoria histórica, una autoconvocatoria que en pocas horas no permite asentarse a 4 o 5 presidentes. Fue una autoconvocatoria que iba a dejar un rastro muy importante en nuestra historia. Ahora, toda esa experiencia histórica de nuestro pueblo, de ese enfrentamiento que fue en la calle, que fue en la lucha, que fue hacer retroceder esta burguesía monopolista y sus fuerzas políticas, sus representantes, aquellos que decíamos estamos obligados a delegarles a ellos, va a tener hechos muy positivos, como reflejar en la memoria esa autoconvocatoria, y va a tener otros hechos que van a ser a la experiencia que va haciendo nuestro pueblo y también las fuerzas políticas que tienen otro carácter, las fuerzas revolucionarias. ¿Por qué? Porque esa autoconvocatoria, lógicamente, que hizo nuestro pueblo, también nuestro pueblo fue experimentando con las fuerzas políticas que quisieron e intentaron, y en muchos casos lo hicieron, liquidar la autoconvocatoria. ¿Cómo liquidaron la autoconvocatoria? Por la eterna desconfianza a nuestro pueblo, porque intentaron transformar la autoconvocatoria en una fuerza electoral. Pusieron, y ahí les surgió el aguijón, un elemento venenoso que nace con estas fuerzas políticas, con estas fuerzas del sistema que necesitan con sus estandartes, con sus banderas, aplastar a todo el movimiento de masa que en décadas se fue fogueando y se fue formando en una idea de autoconvocatoria. Pero esta fuerza del pueblo fue mucho mayor que todas esas aspiraciones democráticas burguesas, porque esa autoconvocatoria, que es una herramienta del pueblo, se fue limando, se fue trabajando en torno a nuevos peldaños, nuevos pasos, que podríamos sintetizarlo esos pasos en una labor de asambleas, una asamblea con un carácter de democracia directa, asambleas soberanas, y cada vez más se va ensanchando la idea de que ya la autoconvocatoria va teniendo grados de organización, va teniendo grados de elevación de la conciencia que muchas veces ya en esa acumulación se han dado saltos en un cuestionamiento al sistema capitalista, se va tomando muy en cuenta los límites de la democracia burguesa. Ahora bien, todo esto, a pesar de lo enorme y como hoy el proletariado, y sobre todo en los últimos meses el proletariado va jugando un papel importantísimo en lo que es la autoconvocatoria, las asambleas, la democracia directa, todo esto tiene un techo. Y ese techo es el que hay que quebrar. Y ese techo, lamentablemente, nos lleva a una gran ventaja. La burguesía monopolista nos lleva una gran ventaja. ¿Cuál es esa ventaja que nos llevan? Es que de este lado de la barricada hemos llegado a todos esos niveles, se están profundizando esos niveles, ya prácticamente no se puede hablar de lucha sin la autoconvocatoria, pero en donde hay una dominación de la ideología burguesa es que no hay todavía un partido que pueda llevar todo ese torrente de lucha, toda esa acumulación de fuerzas que viene realizando nuestro pueblo en miles y miles de organizaciones de todo orden, de todo tipo, autoconvocadas, que todo ese proceso de acumulación desemboque en una revolución de carácter socialista. ¿Por qué se necesita un partido entonces? Porque un partido, primero, tiene que tener una definición de clase, así como todos los partidos burgueses tienen su definición. Son partidos burgueses, representan esos intereses. Necesitamos la construcción de un partido que represente los intereses de la clase obrera y de todo el pueblo, pero no como estandarte electoral
o para apabullar a las luchas populares que se van dando, sino por el contrario, para que todas esas luchas, ese poder que va surgiendo desde el pueblo, se vaya transformando o vaya encaminándose directamente hacia la lucha por el poder. Nosotros, como Partido Revolucionario, estamos agregándole un granito de arena a la construcción de esta fuerza revolucionaria. Una fuerza revolucionaria que necesita ensanchar sus filas, necesita ensanchar con destacamentos revolucionarios que vayan más decididamente a la clase obrera industrial y decididamente a todos los sectores de la sociedad para llevar adelante ese programa revolucionario. Nosotros en este 17 Congreso hemos elaborado un programa, nosotros hemos, de toda la experiencia de nuestro pueblo y de la experiencia histórica también de nuestro partido y del proletariado, hemos elaborado un trabajo que nos implica a nosotros un camino, una guía de acción revolucionaria permanente. Por último, hay que entender, hay que asimilar que solo un partido revolucionario puede desatar las manos de todo un pueblo sobre la base de planes políticos revolucionarios. Y esos planes políticos revolucionarios se desarrollan con tácticas políticas necesariamente elaboradas desde una concepción ideológica, desde una formación histórica. En este proceso de gran acumulación de fuerzas, especial mención tienen los partidos burgueses. Ellos, como dijimos, que representan en forma directa a la burguesía monopolista. Pero flaco favor están haciendo los partidos de izquierda, los partidos que de una u otra forma vuelven a repetir la historia de perritos falderos de la burguesía, cuando toman las herramientas de la burguesía para sostener el sistema capitalista. Toman el plano electoral y con ello llevan o intentan muchas veces en sus pretendidas luchas y acervo ultraizquierdista en el Parlamento, lo llevan a las barricadas, frenando el proceso de lucha, frenando el desarrollo histórico y convenciendo y sosteniendo que por ahora lo mejor que tenemos es el sistema capitalista y su parlamentarismo más absurdo, haciendo gala al artículo 22 de la Constitución Nacional. Bueno, para cerrar, nuestro trabajo fundamental, lo dijimos previamente, en el desarrollo de los planes políticos. Y en ese desarrollo de los planes políticos tenemos un compromiso formal y de hecho práctico y político en seguir desarrollando todas estas tácticas que nos lleven en lo fundamental a la lucha por el poder.